Gustavo Petro es el nuevo presidente de la República. Saludamos al diputado Renzo Alexander García de visita en Ecos del Conveima. Muy buenos días, Renzo, y felicitaciones por el triunfo de Petro. Juan Pablo, muy buenos días para usted, para todo el equipo de Cruz del Conveima y también para toda la ciudadanía que se encuentra en sintonía. ¿Cuál es su primer análisis sobre el triunfo de Petro y cómo se convierte Colombia en la decimosegunda democracia en llegar un presidente de izquierda a gobernar el hemisferio occidental? Bueno, Juan Pablo, pues creemos que hay un reto gigantesco para que ese país cambie, para que se gobierne pensando en toda la ciudadanía y ya todos reconocemos que es el primer gobierno de origen popular, ciudadano de este país. Creemos que la votación fue muy significativa, creo que rompió todas las expectativas, más de 11 millones de votos por Gustavo Petro demuestran que es el presidente más votado de toda la historia del país y eso implica tener un reto de mirar cómo construimos un gran acuerdo nacional que nos permita sacar este país adelante, construir la paz tan anhelada que necesitamos todos los colombianos y en definitiva construir un crecimiento económico que permita la dignidad y la esperanza de las presentes y futuras generaciones. ¿Cómo cree que logró calar mejor el mensaje de Petro en segunda vuelta presidencial para obtener más de 11 millones de votos y ser el presidente de la República más votado en Colombia? Mire, Juan Pablo, aquí estamos viendo que los sectores más desfavorecidos, los nadies, como los ha denominado Francia Márquez, salieron a las urnas, salieron a construir este país distinto, este país que entienda que hay que mirar cómo hacemos todo lo posible para que haya dignidad y que se construya una posibilidad de dignidad para todos los sectores, sin excepción alguna. Vimos cómo Gustavo Petro gana de manera muy significativa, crece incluso en muchos puntos porcentuales en toda la costa Caribe, Pacífico y en el sur de Colombia, y también vemos cómo Bogotá le da una votación muy significativa para que Gustavo Petro y Francia Márquez puedan ser hoy el presidente y vicepresidenta de ese país. La capital del país fue fundamental, casi que la diferencia entre Hernández y Petro es prácticamente la diferencia en la capital de Colombia, en Bogotá. Sí, son casi cerca de 700.000 votos que nos dan la posibilidad de que hoy Bogotá juegue un papel protagónico en el cambio que requieren los colombianos. Nos parece que Bogotá respondió muy bien y sobre todo porque Gustavo Petro fue alcalde de esta ciudad y la ciudadanía está insistiendo en que es necesario que se vuelvan a recuperar todos los programas sociales, todos los programas que permitan recuperar la dignidad de nuestra gente, pensar en nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes y pueda incluso seguirse fortaleciendo todos los temas de educación de alta calidad, salud universal y la posibilidad de vivienda digna para toda la ciudadanía. ¿Por qué Petro no ganó en el Tolima? Pues aquí incluso se habían inventado que Óscar Barreto y todo el barretismo estaba con Gustavo Petro y la realidad es que fue que no. Ese es un departamento que lamentablemente ha venido siendo derechizado en los últimos años y ese es parte del reto, demostrarle a la ciudadanía que aquí hay otra forma de gobernar, generarle mayor confianza a todos los tolimenses y seguir trabajando por la posibilidad de que ese departamento comience a potenciar toda su capacidad agrícola, agroindustrial, el turismo comunitario y naturaleza, entre otros asuntos más. Claro, y en esto de que el barretismo no participó aparentemente ni de petrismo ni de rodolfismo, pues por decirlo de alguna manera, ¿qué cree usted que viene para este clan político que ha sido el más importante del departamento del Tolima? Mire, Juan Pablo, yo creo que ese es un momento muy importante para tratar de que todos los clanes políticos, todo el país y el mundo político del departamento del Tolima y de Colombia entiendan que tienen que cambiar por completo sus prácticas tradicionales, prácticas que no están recogiendo el sentir, querer y pensar de la ciudadanía. Eso fue lo que quedó derrotado tanto el 29 de mayo como el 19 de junio y aquí lo que esperamos es que podamos replantear por completo esos ejercicios de la política para que esa se ponga al servicio de la ciudadanía, para que miremos cómo hacemos el máximo esfuerzo y con ello tratemos de garantizar la calidad de vida que hoy se merece nuestra gente, que hoy la tiene negada, que hoy no tiene dignidad, que hoy no tiene empleo, que hoy no tiene oportunidades, que hoy no tiene salud, que no tiene vivienda, que no tiene muchísimas cosas más. Así que el llamado es a que miremos cómo nos ponemos de acuerdo en lo fundamental, cómo entendemos que cuando se gesta esa constitución política del 91, lo que se hace es tratar de integrar a todos los sectores políticos para que a este país le vaya bien y no solamente le vaya bien a los sectores políticos.
Bueno, en las reformas que necesita Colombia, ¿conoce usted algo del orden en el que Petro va a implementar las reformas que prometió en campaña? Sabemos que Gustavo Petro tiene que implementar una reforma tributaria y esa es una reforma tributaria que está haciendo referencia a cerca de 50 billones de pesos. Y me parece muy interesante el planteamiento en la medida en que está planteando que 25 billones vayan para los planes sociales que ha contemplado en su campaña y los otros 25 restantes vayan a pagar el servicio a la deuda externa. Este es un país que tiene que pagar año a año una gran cantidad de recursos por intereses y pago a la deuda que tenemos que mirar cómo resolvemos y considero que ahí hay una propuesta muy responsable, un peso para programa social, un peso para programa internacional de pago de la deuda. Los que más tienen y devengan ingresos en Colombia tienen que pagar lo justo. De alguna manera en el actual gobierno se ha hecho una reforma tributaria, pero que al parecer no ha sido seguramente suficiente. Me refiero, por ejemplo, a los rentistas de capital, a los dividendos, a personas que no rentan y que no pagan. Seguramente él hablaba en algún momento, Petro, de 4.000 personas que podrían ayudar a contribuir con ese ingreso de la tributaria. Sí, Juan Pablo, está hablando de los 4.000 súper ricos, de personas que tienen que mirar cómo contribuyen a sanear el déficit fiscal de este país, que es básicamente lo que sucede en todas partes del mundo, que los que contribuyen son los que más tienen y no lo que ha hecho históricamente el uribismo y esos últimos gobiernos en donde los que pagan impuestos son los que menos tienen o la clase media de este país. Aquí vimos cómo hubo un estallido social producto de una reforma tributaria muy mal contemplada que estaba poniendo a pagar a los profesionales, a los sectores de clase media, y eso es inaudito. Aquí necesitamos es que paguen los que tienen que pagar, y yo daría, por ejemplo, el tema de las multinacionales mineras que hoy tienen cerca de 229 beneficios y exenciones tributarias. Casi que los recursos minerales de ese país le salen completamente gratis porque hemos tenido un país que está capturado por las corporaciones, que está capturado por el interés de la banca colombiana y eso es lo que creemos que hay que cambiar, sin que eso implique que hay que asfixiarlos económicamente. Aquí lo que se está pidiendo es que haya una justicia tributaria y eso implica pues que los que tienen con qué paguen y los que no, pues que sean ayudados y financiados por el Estado. ¿Qué concepto le merece que bajen las acciones de las mineras en Colombia? A mí me parece que este país tiene que comenzar a implementar en una lógica de transición un modelo económico distinto. Este es un país que tiene una inmensa riqueza en términos de biodiversidad, de paisaje, de producción agroalimentaria y creo que ahí deberían estar las bases de la nueva economía de este país. Gustavo Petro lo que está planteando es que haya un cambio, esa economía extractivista, pero ese cambio no puede ser de la noche a la mañana. Nosotros reconocemos, incluso siendo ambientalistas, que es necesario que se contemple esa posibilidad de transición en la medida en que tampoco se puede afectar la economía del país. Bueno, ¿qué pasó en Cajamarca? ¿Por qué allá duplicó Hernández a Petro si hay un alcalde progresista? Mire, Juan Pablo, aquí lamentablemente la gente votó por el miedo. Lamentablemente la gente no vota por propuestas. Nosotros vimos como el viernes de la semana pasada en un debate que teníamos con el empresario Holman Guevara, lo que veíamos era que ellos apoyaban a Rodolfo por apoyarlo, por el antipetrismo. Y eso fue lo que se vio en las urnas de muchos de los municipios del departamento del Tolima, en donde puede más el miedo, la manipulación, la tergiversación de la realidad. Y eso es lo que nos permite que podamos votar una lógica programática. Aquí la invitación es para que entendamos que hoy tenemos un gobierno alternativo que se va a dar la posibilidad de que en esos 4 años se demuestre que se puede gobernar distinto e indiscutiblemente mirar cómo mejoramos la calidad de vida de los tolimenses y en este caso específico de los cajamarcunos. A mí también me sorprende negativamente el asunto porque Cajamarca fue un símbolo de dignidad y esperanza para toda Colombia con su consulta allí, popular, ¿no? Y lo que debería expresarse en las urnas es que gane Gustavo Petro, que es el que propone respetar la consulta popular ya realizada en este municipio, pero lamentablemente no fue así y creo que puede más el miedo que la lógica de esperanza y de cambio. ¿Qué viene en el futuro para Renzo García y para el pacto histórico en el Tolima? Ya tienen
representante a la Cámara, promovida por usted y otros miles de progresistas, como la doctora Marta Alfonso. Ya, bueno, está la senadora Jael Quiroga, que quedó en el número 20 y que fue la última tolimense en entrar al Congreso de la República. Se posicionará también el 20 de julio. Es la hora de que haya también candidatos a alcaldías, alcaldía de Ibagué y o gobernación del Tolima. Juan Pablo, nosotros creemos que tiene que pelearse una opción de cambio también en términos del poder local, lo cual implica que este nuevo bloque político alternativo tiene que analizar la posibilidad de crecer en los 47 municipios de ese departamento, incluso en el tema de la gobernación del Tolima. Esta es una responsabilidad histórica a la cual no nos podemos negar. Sin embargo, yo siempre he dicho que aquí hay que mirar cómo primero hacemos lo que hay que hacer. Y eso implica reunirnos con todas las fuerzas políticas, analizar cuáles pueden ser las mejores candidaturas, porque incluso en lo personal no soy de actuar en una lógica individualista. Creo que aquí lo que hay que hacer es seguir trabajando para que haya una posibilidad de conjunto, de mostrar que este avance solamente fue posible por la capacidad de articulación que tuvimos con muchísimas fuerzas. Incluso la candidatura de Gustavo Petro y Francia Márquez hoy llega a la presidencia porque fue una candidatura que asumió la ciudadanía. Y la ciudadanía resolviendo incluso problemas como falta de recursos, como falta de apoyos, y eso es lo que tenemos que aplicar en la práctica, mirar cómo seguimos generando esa posibilidad de la articulación y la integración de todas las fuerzas sociales alternativas del municipio de Ibagué y el departamento del Tolima. ¿Aspiraría usted a la alcaldía de Ibagué o la Sí. gobernación del Tolima? Si esa es la decisión, digamos, y ese es el acuerdo en el cual podamos llegar, al cual podamos llegar con las distintas fuerzas, creo que ese también sería como un deber, pero estoy, creo que primero esperando a que podamos juntarnos con todos los sectores alternativos que nos permitieron hoy tener una representante en la Cámara y que hacia mañana nos puedan permitir disputarnos con mucha solidez la alcaldía de Ibagué. ¿Cuál es el mecanismo para escoger un candidato a la alcaldía de Ibagué cuando los mismos concejales de su partido de la Alianza Verde quieren ser alcaldes? Linda Perdomo y William Rosas. Pues a mí me toca incluso resolver ese tema internamente. Yo diría que tendría que hablar con el concejal William Rosas. A la concejal Linda Esperanza Perdomo no la veo entre el partido, la veo más en una línea del barretismo. No creo que haya apoyado a ningún candidato ni a Cámara ni a Senado de nuestro partido, así que no tendría mucho que discutir realmente con ella. Creo que con el concejal William Rosas y con otras fuerzas políticas es que tenemos que sentarnos a mirar cuál va a ser el presente y futuro de nuestra vida político-electoral. Bueno, ¿y el cambio que propondrían en gobernación del Tolima sería alguno de los dos hermanos Jaramillo o se puede abrir una posibilidad distinta? Yo creo que hay que abrir todas las posibilidades y por eso digo que nada está dicho. Aquí lo que les toca hacer primero es juntar todas las fuerzas y de manera conjunta, horizontal, muy dialogada, podamos comenzar a contemplar qué posibilidades tenemos y eso implica también la correlación de alianzas que hay que hacer, porque en definitiva aquí hay que evaluar las fuerzas propias, pero si no se tiene la capacidad de manera individual, colectiva, pues hay que mirar cómo generamos una estrategia de alianzas con otros sectores, incluyendo al Partido Liberal, que jugó un papel protagónico también en la elección de Gustavo Petro y Francia Márquez a la presidencia y vicepresidencia de este país. ¿Qué decirle a las millones de personas, más de 10 millones y medio de personas, más los abstencionistas que podían votar, que no votaron por Petro el domingo y que ahora será su presidente, pero el de todos? Juan Pablo, hoy tenemos una participación histórica, votó el 58% de todo el universo electoral de este país, creo que es la mayor participación política de los últimos años en Colombia y lo que hay que decirle a la ciudadanía es que nos toca seguir dando los cambios de ese país de manera civilista, democrática, constitucional. Aquí hay una posibilidad, aquí se demuestra de una manera muy concreta que una persona como Gustavo Petro y Francia Márquez pueden ser presidente de ese país si somos capaces de enamorar a la ciudadanía colombiana y esa es la tarea que hay que seguir haciendo en los distintos municipios y departamentos de Colombia. Él ha dicho que va a desarrollar el capitalismo a pesar de que no le gusta tanto, ¿no? Pero que lo va a aplicar, pero no se le entiende muy bien el mensaje de que hay que liberarnos de los feudalistas y la esclavitud modernista del momento. ¿A qué se refiere Petro con que sí va a dejar desarrollar el capitalismo? Lo que está proponiendo Gustavo Petro es modernizar la economía del país.
Y eso implica que muchas áreas de Colombia que hoy se encuentran en terrenos, por ejemplo, improductivos, todo el tema ganadero de una vaca por 1.5 hectáreas, pues que eso se optimice al máximo. Aquí, por ejemplo, en el departamento del Tolima, tenemos en la hacienda El Chaco, en el municipio de Piedras, por ejemplo, una experiencia de agricultura y de ganadería fundamentalmente silvicultura, en donde hay 4 cabezas de ganado por 1 hectárea en arreglos silvipastoriles que están articulando árboles, praderas con animales que permiten optimizar por completo el campo colombiano. Eso es lo que hay que hacer, pasar de ese 1.5 hectáreas con una cabeza de ganado a 1 hectárea por 4 es una posibilidad, es un ejemplo de lo que quiero representar que debería hacerse en toda Colombia, campos totalmente improductivos con las mejores tierras de Colombia, con agua, con toda la potencialidad que hoy están improductivas. Entonces lo que plantea Gustavo Petro en últimas es mirar cómo logramos que esas tierras realmente estén productivas, generen empleo, nos permitan modernizar el campo colombiano, dar empleo, generar agroindustria y con ello indiscutiblemente crecer económicamente y cambiar la lógica atrasada, la lógica de rezago que tiene ese país en términos agrícolas, pecuarios y en otros asuntos más, en los industriales también, Juan Pablo. Aquí vemos cómo incluso se quiebran día a día los micro, pequeños y medianos empresas y el Estado no hace absolutamente nada. Necesitamos un gobierno que ayude a atender a todas las comunidades que están haciendo esfuerzos sobrehumanos para generar proyectos económicos y me parece que eso es lo que está planteando con el tema de modernizar todo el tema productivo de este país. Diputado Renzo García, muchas gracias por estar hoy en Econoticias y de nuevo felicitaciones, muy amable y siga adelante con su lucha. Juan Pablo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todo el equipo de Ecos del Conveima y decirle a toda la ciudadanía que tenemos una oportunidad única, una oportunidad histórica. Aprovechemos por completo este gobierno del cambio, este gobierno popular y tratemos de gestar ese gran acuerdo nacional que está proponiendo Gustavo Petro para que de manera conjunta construyamos el bienestar, la dignidad y la esperanza que se merecen las presentes y futuras generaciones. Un abrazo para todos y para todas. Con mucho gusto saludamos ahora al concejal ambientalista de Ibagué, Jaime Tocora. Muy buenos días, concejal. Muy buenos días para su merced, para todo el equipo de trabajo y sobre todo para la ciudadanía libres que nos ven y nos escuchan en este momento. ¿Cuáles son los principales cambios que hará Petro en el manejo responsable del medio ambiente en Colombia y por supuesto en el Tolima? Yo creo que acá lo que se viene es también llamar a un diálogo nacional frente al modelo productivo del país. Entonces, fundamental es que si queremos ser una potencia mundial de la vida, como se ha dicho en el discurso y como nosotros también lo hemos construido y materializado, pues es importante una moratoria minera energética. ¿Y qué quiere decir eso? Ponerle un alto y hoy en día empezar a discutir los títulos mineros que se han otorgado en algunos lugares del país. Recordemos que en Colombia hay entre 24 millones de hectáreas entre concedidas y solicitadas. Entre esas, una sola empresa como lo es AngloGold tiene 8.9 millones de hectáreas y frente a eso uno dice, bueno, ¿y cuántas son todas las tierras productivas o en dónde están ubicadas? Pues podemos darnos cuenta que el país se ha entregado y se ha titulado en sus zonas más productivas en términos agrícolas. Entonces yo lo que creo que viene es una discusión con todo el modelo, con todos los actores, frente al modelo productivo del país y es pasar de esas energías fósiles, pasar del fracking que lastimosamente ya no lo estaban imponiendo por medio de pruebas piloto, pero que de alguna otra forma ya se venía materializando en algún lugar del país y hoy en día se ve una política pues de la vida literalmente donde entendamos que el agua tiene que ser el elemento aglutinador y por el cual se deben desarrollar los territorios. ¿La minería a gran escala no se podrá desarrollar en el gobierno de Petro? No, pues desde mi punto de vista, yo lo que diría es que, como Jaime Tocora, creería que eso sería inviable. Otra cosa es, digamos, lo que suceda con el gobierno Petro. Yo sé que tenemos muchas similitudes, muchas cercanías, pero también ese es un gobierno no homogéneo, sino de diferencias, de diferentes puntos de vista. Lo que hoy entendemos es que el fracking no tiene cabida porque es una práctica totalmente que pone en riesgo el agua subterránea y pues la minería a cielo abierto no se va a desarrollar porque también Petro lo ha dicho, pero también entendemos, y él mismo lo explica, que no se va a desarrollar con titulación nueva. Lo que ya hoy en día está otorgado, pues son derechos adquiridos y tampoco podemos violentar ni vulnerar los derechos de esas empresas. Ahora bien, no se podrán ni hacer nuevas explotaciones ni renovar licencias frente a proyectos que ya hoy en día estén. ¿Cómo hacer ese balance entre no recibir las rentas necesarias para los programas sociales del país de mineroenergéticas y la contaminación ambiental que no podemos permitir? Hay una tensión fundamental, siempre existe una tensión frente al desarrollo,
a lo que entendemos por el desarrollo y frente al tema ambiental. Y acá esa conciliación tiene que llegar a existir en algún momento. Por eso justamente lo que estamos es en la lógica de cambiar las economías del país, porque el país tiene una alta productividad, estamos en la línea ecuatorial y eso nos da una alta potencialidad en energías alternativas como la energía solar. Nosotros podríamos empezar a vender energía solar, pero el problema es que estamos acá en una concepción rentista de la tierra, donde lo que hacemos es rentar la tierra y la rentamos supremamente económica, porque acá ni siquiera los dueños del mineral somos nosotros, son las empresas los que se llevan gran cantidad de mineral, nos dejan regalías del 4%, que es la que deja el oro, el carbón deja el 10.2%, que es el que sacan la Guajira, el carbón antracita, el oro, como el que iban a hacer en la Colosa, solamente nos dejaba el 4.2% en regalías, y uno empieza a decir, eso es realmente economía para el país, lo que nos están dejando es unas migajas en términos económicos, mientras la problemática ambiental es muy fuerte. Yo creo que las energías alternativas que van a hacer esa transición importante en el país, que también les digo, de un momento, no se va a solucionar de un momento a otro, tiene que ser un proyecto a mediano y a largo plazo. Y frente a eso, yo creo que ahí es donde va a estar la economía potencial de nuestro país, en las energías alternativas. Bueno, ya pasó la elección concejal Tocora y lo he visto muy silencioso con el tema de la caída del POT de Ibagué. Fue hace más de 2 semanas y precisamente es una lucha que se dio desde Ecos del Conveima y muchos sectores ambientalistas que de hace 7 años avisoraron con Cortolima que se habían puesto unos micos en el POT para poder parcelar vivienda campestre y hacer construcciones en las faldas de las montañas de Ibagué. ¿Cuándo vamos a discutir el POT en el Consejo Municipal? Se cayó la concertación ambiental del POT en Ibagué. Sí, justamente eso es una discusión que se ha planteado con algunos concejales. Lastimosamente la coyuntura también había desbordado un poco el escenario, pero lo que usted nos dice es clave. O sea, si ustedes, otros actores habían empezado también a apuntalar frente a esa discusión, porque acá el problema es cómo se ha organizado el territorio de manera, valga la redundancia, desordenado, o la contradicción mejor aún, porque acá lo que estamos viendo es que los intereses económicos están por encima de los bienes comunes. Entonces acá se parcelaron de manera irregular el territorio, se dieron licencias para poder hacer construcciones, y lo que hoy en día encontramos es un caos en la ciudad de Ibagué, y es por eso, por falta de planificación, porque un plan de ordenamiento territorial no está en función de las necesidades que tiene el territorio, no ubica el territorio según su realidad, sino conveniencias particulares. Yo creo que acá no es solamente que se caiga el POT, acá también necesitamos los responsables, porque tienen que asumir los costos económicos que eso le ha generado a la ciudad, todos los vacíos también financieros que esto generó, y pues también un otorgamiento por parte de las curadurías de manera irregular para las construcciones en la ciudad de Ibagué. ¿A quién ve usted de candidato a la alcaldía del Pacto Histórico en Ibagué? El candidato de la ciudadanía, de verdad, y lo digo muy sinceramente, el candidato va a ser la gente, el candidato van a ser los que los sectores alternativos nos logremos articular frente a una figura, pero es indiscutible de que para nosotros como Comité Ambiental y para muchas fuerzas alternativas, hoy en día quien representa esa alternativa, quien representa la posibilidad de cambio de transformación, o por lo menos de poder materializar muchas de las políticas del gobierno nacional y tener un diálogo permanente con el mismo, es Renzo García, actual diputado del departamento. ¿Y qué va a pasar con otros candidatos que apoyaron a Petro, como Camilo Delgado, como Correa, que este último se proclamó a última hora progresista? Sí, yo también creo que ahí justamente eso está integrado por grandes hombres y mujeres. Frente a eso, lo que nos toca es dejar de lado los intereses particulares y creer de verdad en una colectividad, creer que eso puede llegar a ser de manera conjunta, invitarlos a todos a que unamos fuerzas, porque la única posibilidad de victoria es lo que nos ha demostrado hoy en día Gustavo Petro, y es la sumatoria de muchas individualidades, de muchos colectivos, de muchos procesos, y que todos tengamos un objetivo en común. Así que pues nosotros lo que hemos sido respetuosos frente a esta discusión, no la hemos planteado hasta el momento, esperábamos que pasara esa segunda vuelta para poder dar una discusión que es importante para la ciudad, y pues invitamos desde ya a todos los actores y demás miembros de la política municipal y departamental a que nos encontremos y nos juntemos, porque ya vimos que sí es posible. Perfecto, concejal Jaime Tocora, gracias por estar con nosotros en Econoticias y de nuevo felicitaciones por el triunfo de Petro en Colombia, muy amable. No, muchas gracias a ustedes, ciudadanía, también por participar de ese espacio, por ayudarnos en la construcción de esa alternativa. Creció Petro en Ibagué, ¿no? A pesar de que no ganó, creció. No, y vamos creciendo de manera significativa, pero también, esa es la enseñanza, pues podemos juntarnos, pero también nos toca hacer un trabajo mucho más fuerte. Bueno, saludamos a Camilo Padilla desde el municipio de Cajamarca. Muy buenos días, Camilo. Juan Pablo, muy buenos días. Un saludo muy especial para usted y para todo su equipo de trabajo y la gente que hasta ahora nos escucha y nos ve a través de las redes sociales.
Bueno, empecemos por Cajamarca. ¿Por qué no ganó Petro en Cajamarca si tenemos alcalde progresista? Porque acá el uribismo nos lleva una ventaja hace 20 años. Hace 4 años, por ejemplo, la relación fue 7.000 votos para Iván y 2.200 para Gustavo. Esta vez la relación mejoró un poco, 6.000, 3.000, pero es una tendencia, no es una novedad. Hay un uribismo afincado en estos municipios, como los municipios del centro del país. Compartimos eso con todo el eje cafetero, con el Quindío, con Risaralda, con Caldas, con Antioquia. Va mejorando la situación. Y el tema del alcalde, bueno, pues el alcalde no está dedicado a hacer campaña electoral por el tema presidencial. Yo creo que hay que insistir en un trabajo importante, y es que hay que tratar de ser coherentes con el tema de unas políticas que nos permitan una transición energética, que nos permitan un cambio en el modelo económico que no dependa fundamentalmente de la megaminería, del fracking, etcétera. Entonces hay que trabajar en ese sentido, en esa línea, para que la gente tenga una coherencia entre el voto presidencial y la consulta popular y, bueno, elecciones locales y el orden departamental también. ¿Usted cree que Anglo Gol Ashanti pretendía volver a Cajamarca si no ganaba Petro? Sí, claro, Anglo Gold tiene unos títulos mineros, tiene unas intenciones y el oro está allí. Mientras el oro esté ahí enterrado, diciéndolo vulgarmente, pues van a estar esas pretensiones de Anglo Gold. Además, ellos vienen adelantando un litigio para desmontar la consulta popular, atacando los acuerdos de implementación del Consejo, bueno, y buscando siempre poner alcalde y apoyar a un gobernador que le sirva a sus intereses. Entonces, desde luego, los intereses de Anglo Gold Ashanti por explotar este territorio, pues son permanentes. ¿Qué va a pasar, siguiendo hablando temas de Cajamarca y de Ibagué, con el contrato de APP Jica, con la ANI y ese problema de la segunda caseta que se resolvió pues hasta que ganara Petro? Pero ahora le toca a Petro. Entiendo que Petro podría hacer una conciliación mejor con estos temas de las concesiones viales en Colombia. ¿Usted cree que se puede llegar a algún acuerdo fructífero para todas las partes y que siga siendo rentable para una concesión construir esta obra tan costosa con tan pocos kilómetros de Ibagué a Cajamarca? Juan Pablo, yo creo que lo primero que toca resolver es este paso Cajamarca-Ibagué, que está imposible. Y yo creo que ese es un llamado que hay que hacerle al nuevo presidente, y hay que hacerle también a las autoridades vigentes, departamentales, a la APP. La principal vía de este país por la cual transita la economía desde el puerto más importante hasta el centro del país, no puede estar detenida 5 horas, 4 horas por viaje, como nos está tocando ahora. Entonces, lo primero, yo creo que hay que buscar una alternativa urgente para que el viaje de Cajamarca a Ibagué, ese trayecto, no sea un imposible. Y lo segundo ya es el debate más amplio, y en la propuesta de Gustavo Petro habían puntos como, por ejemplo, que no podían haber peajes en trayectos menores a 200 kilómetros. Entonces ahí hay un debate, y ahí él tendrá que discutir, dialogar, concertar con estas empresas, con estas concesiones, a ver de qué manera se pueden terminar esas obras. Lo que sí es que hay que terminarla, y lo que sí es que tiene que haber una doble calzada que complete el trayecto de doble calzada entre Armenia y Bogotá, y la conexión, insisto, Buenaventura-Bogotá, de la mejor manera, de manera que no se afecte, de manera tan brusca el bolsillo de los colombianos, especialmente de la gente que vive en el área de influencia de estos peajes, pero que se pueda culminar la obra sin que se genere pues un traumatismo. Es una obra fundamental. O sea, todos podemos discutir que el dinero, los sobrecostos, etcétera, del túnel de la línea, el impacto ambiental, etcétera, pero hoy es una obra
muy importante para el centro del país y para la economía del país. Entonces yo creo que hay que ir a ese diálogo, que es un diálogo, por supuesto que debe haber un diálogo social para cerrar brechas de desigualdad y pobreza, debe haber un diálogo político para tener unas mayorías en el Congreso que permitan realizar unas reformas que están propuestas en el plan de gobierno. Debe haber también un diálogo económico fundamental, porque ese es el reto más grande de Gustavo Petro, que no haya la especulación, el estrés, el impacto económico, etcétera, que genere crisis. En este momento hay que calmar, digamos, todas esas preocupaciones que hay en los sectores productivos, que hay en el empresariado, que hay en la banca, etcétera. Y eso es con un diálogo y con unas concertaciones que yo creo que se pueden hacer, y en este caso necesitamos que este país tenga vías, que tenga excelentes vías para modernizarlo, para industrializar, para, ¿cómo es que dice Gustavo? Construir el capitalismo que acá ha estado en mora, ¿no? Entonces yo creo que ahí tendrá que haber un punto fundamental, y los líderes de Ibagué, del Tolima, de Cajamarca, pues tendremos que estar demasiado pendientes de esta vía. Y tener amigos. Mi querido Camilo Padilla, felicitaciones por el triunfo de Petro en Colombia y muchas gracias por estar con nosotros en Eco Noticias. Y siga adelante, muy amable. Juan Pablo, un saludo muy especial para usted. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, insisto, estamos muy optimistas, hay unos retos muy grandes, estamos pendientes de cómo va a ser todo el tema del empalme, las mayorías en el Congreso, las primeras medidas que va a tomar este gobierno, el gabinete, cómo va a beneficiar, cómo va a representar al departamento del Tolima, etcétera. Entonces, estaremos muy atentos a todo eso. Muchísimas gracias por la invitación. Un abrazo.